Amics de Revista de Societat, benvinguts, com els deia, una volta més i un gust tornar des del plató a parlar amb tots vostès, a dirigir-me a tots vostès. La primera entrevista i la portada d'esta setmana del programa 506 de Revista de Societat és per a Juan Pedro Cosano, que ens presenta la seva novel·la El rei del Perú, una novel·la històrica que narra les aventures de Gonzalo Pizarro en la seva expedició per les Amèriques. Però abans de donar-li pas, permeten que es parli un poquet d'ell. Llicenciat en Dret i autor gadità, Juan Pedro va rebre en 2014 el Premi Abogados de Novel·la per El abogado de pobres. Des de llavors porta publicats ja diverses novel·les, diversos llibres, entre els que destaquen títols com La Fuente de Oro, o Las monedas de los 24. Cosano ha aconseguit combinar la seva professió com a abogat de prestigi en la seva faceta com a escritor en un gran prestigi nacional, com tots vostès saben. El tenim a l'altre costat del Skype, que va a ser la tónica habitual fins que cambien las circunstancias. Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Lo primero, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y también la enhorabuena por esa gran novela, El rey del Perú. Muchas gracias. Juan Pedro, entrando en harina directamente, una novela de encargo, El rey del Perú. Una novela sugerida por la editorial que me pide que, aprovechando que estamos viviendo los 500 años de aquella época, pues que escriba sobre la conquista del Perú. Inicialmente el proyecto estaba centrado en la hija mestiza de Pizarro, Francisca Pizarro Yupanqui. Llegué a hacer dos novelas previas antes que El rey del Perú sobre esta chica, pero posteriormente vimos que no encajaba su figura en la conquista, era muy joven entonces, y decidimos centrarnos en la figura apasionante de Gonzalo Pizarro. Yo lo llamo el primer rebelde de América, que llegó a levantarse en armas contra el rey Carlos y durante 4 años campó a sus anchas en el Perú hasta el punto de que quiso proclamarse rey de aquellas tierras. Todo esto contado en la voz de una joven inca, Nayarak, a través de la cual vamos a conocer sus peripecias, sus aventuras fascinantes, se lo garantizo, y sobre todo cómo vivían, cómo sentían, cómo guerreaban, cómo hacían el amor, cómo comían, qué bebían los incas, cuáles eran sus leyes y sus costumbres, para dibujar dos mundos y ver cómo estos dos mundos finalmente se unen en uno solo. Juan Pedro, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en esta novela? Bueno, la novela histórica siempre debe ser una novela en la que predomine la ficción. Lo contrario sería una historia novelada, que era lo que no queríamos hacer. Esta es una obra de ficción protagonizada fundamentalmente por esta joven inca Nayarak, que es un personaje, insisto, de ficción, y van a ser sus aventuras vitales, lo mucho que le pasa tanto antes como durante como después de la conquista, y es una novela fundamentalmente de ficción. Incluso tiene un sesgo sobrenatural que yo nunca había utilizado en mis anteriores novelas para conformar un fresco en el cual, bajo el telón de fondo de la conquista española de aquellas tierras del Tahuantinsuyo, hoy conocido como Perú, Ecuador, Bolivia, cómo se desenvuelven los conquistadores en aquella época y cómo sienten los incas ante la llegada de estos hombres barbados y de piel blanca que llegan a destruir su mundo en definitiva, ¿no? Es una obra de ficción fundamentalmente. No debe ser fácil el encontrar un hilo, un hecho, un argumento sólido sobre el que basar una historia cuando estamos hablando de sucesos de hace 500 años. Sí, pero realmente cuando uno se adentra en lo que aconteció hace 500 años se da cuenta de lo poco que ha cambiado el mundo, ¿no? Las pasiones humanas, el amor, la soberbia, la envidia, los celos siguen siendo los mismos que entonces. Los seres humanos seguimos siendo bastante parecidos a los que éramos entonces. Pero sí, nos vamos a encontrar con un mundo peculiar, un mundo en el que yo personalmente al investigarlo me he llevado muchas sorpresas y así lo reflejo en la novela. Y una de las mayores sorpresas que me he llevado es que España fue, y fíjese lo que le digo, que igual más de uno se puede sorprender, fue precursora de los derechos humanos, ya que todas las leyes, toda la normativa que se promulgaba desde Toledo, entonces capital de España, para que regir la vida
en las colonias tendían a la protección de los indios, tendían a defenderlos de las injusticias y de los abusos, por más que estos indudablemente existieron, pero llevados a cabo fundamentalmente por soldados, capitanes, oficiales, como personas individuales. Las leyes españolas tendían a proteger al indio. Juan Pedro, hay dos elecciones vitales para el transcurso de esta novela, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Vaya, una de ellas es por qué eligió narrar la historia del hermano pequeño de Francisco Pizarro, es decir, de Gonzalo Pizarro, y la otra es por qué narrarla desde el punto de vista de la Inca Nayarak. Bien, Gonzalo Pizarro, insisto, fue posiblemente el personaje más fascinante de la conquista del Perú. Su hermano Francisco es el que se llevó los honores, pero realmente Francisco es asesinado en 1541, cuando aún la conquista estaba a medio hacer, ¿no? Digo que Gonzalo Pizarro es fascinante porque es el primer rebelde de América, es quien se alza en armas contra el rey Carlos, algo que nunca había sucedido en la historia de su reinado. Llega incluso, fíjense ustedes, a dirigirse al Papa de Roma para pedirle dispensa para poder casarse con su sobrina Francisca. De esta forma unir las dos sangres, la sangre inca de los reyes incas, puesto que Francisca era nieta del último gran emperador inca, Huayna Cápac, y la sangre de los conquistadores, y así obtener legitimidad para proclamarse rey del Perú. Y decido que sea Nayarak quien narre toda la historia, porque yo no podía oscurecer algo que fue fundamental para crear lo que hoy conocemos como la civilización sudamericana, que fue el mundo inca. El mundo inca no podía quedar oscurecido en esta novela, el mundo inca tenía que ser protagonista de esta novela, porque era un mundo absolutamente fascinante, ¿no? Eran mucho menos cruentos que los aztecas, eran mucho menos salvajes, digamos, que los aztecas, aunque era una civilización primitiva, en el sentido de que no conocían la escritura, la moneda, el hierro. Tenían un inmenso amor a la naturaleza, tenían leyes curiosísimas como la de los dos matrimonios, ¿no?, que el lector podrá descubrir en la novela, y un mundo realmente fascinante que no podía quedar oscurecido por la conquista. Juan Pedro, por último y rápidamente, porque nos hemos quedado sin tiempo, ¿el futuro a corto o medio plazo de Juan Pedro Cosano incluye alguna otra novela? Sí, yo ya tengo dos oficios, uno es el de abogado, otro es el de escritor, y sigo permanentemente escribiendo. Ahora estoy con un proyecto que me entusiasma, que es sobre la muerte de María Luisa de Orleans, la reina de Carlos II el Hechizado, que murió, se comentó que pudo haber muerto envenenada, y la novela va de cómo el rey Carlos le encarga a su escritor de cámara que investigue sobre la muerte de su esposa María Luisa de Orleans. Espero poder terminarla de aquí a unos meses. Esperemos que así sea y poderla leer pronto también, como El Rey del Perú y los otros grandes éxitos de Juan Pedro Cosano. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Y cuídese, Juan Pedro. Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos mis amigos, que son muchos de Valencia. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Amics de Revista de Sociedad, esta ha sigut l'entrevista en Juan Pedro Cosano, que ens presenta el seu últim llibre, El rei del Perú, la història de Gonzalo Pizarro, l'últim gran héroe. Des de fa 500 anys fins a l'actualitat és el que narra la seva última novel·la, insistisc. Busquem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més contingut social de la Comunitat Valenciana.